darse, qué tanto se puede, digamos, sustituir todo lo que se construyó con los combustibles fósiles con puras fuentes renovables, y sobre todo si esto va a solucionar los problemas que tenemos, que son un poco más complejos que solamente el cambio climático, que de por sí es un gran problema. Entonces, la que sigue, aquí vamos a ver rápidamente cuál es el estado de las energías renovables en el mundo. Entonces, según los datos más recientes, las energías renovables cubren apenas el 20% de la matriz energética total, pero dentro de este 20%, casi el 10% es biomasa tradicional, leña, básicamente. No son renovables modernas, ¿verdad? Solamente el 11% son fuentes modernas, y dentro de esto solamente el 2.1% es solar, eólico, geotermia para electricidad. Si vamos a ver el sector eléctrico, y quiero siempre recordar que la electricidad solamente es el 20% de la matriz energética total. Solamente la quinta parte de toda la energía que usamos es electricidad. Pero dentro del sector eléctrico, las renovables contribuyen al 27% aproximadamente en 2019, del cual más de la mitad es hidroeléctrica, es energía hidroeléctrica que se ha construido a través de más de un siglo, evidentemente. La que sigue. Entonces, para el uso final, que eso es también muy importante, si nosotros vamos a ver el uso final de la energía, casi la mitad es un uso térmico, o sea, utilizamos la energía para producir calor, y dentro de este uso térmico solo una pequeña parte tiene que ver con renovable, solamente el 10%. Luego viene el sector del transporte. En el sector del transporte, que a nivel global es el 32%, las renovables cuentan muy poco, solamente 3.3%, y en el caso de la electricidad, como habíamos visto, sí es donde tiene mayor penetración, que es del 26-27%. Pero eso es muy importante porque siempre estamos hablando de electricidad. La electricidad es una parte menor de toda la energía que consumimos. La que sigue. Bueno, cuando hablamos de sustituir el petróleo, dejar de usar el petróleo, ahí vienen los problemas, porque si empezamos a ver para qué utilizamos el petróleo, vamos a ver que hay muchas cosas que va a ser muy complejo sustituirla con fuentes renovables. En esa gráfica un poco compleja de Rystad Energy, de la consultora Rystad Energy, podemos ver en el círculo exterior el uso final del petróleo. Entonces podemos ver que el 27% del petróleo se usa para vehículos de pasajero, 3% para transporte público, 18% para transporte pesado de bienes, 7% aviación, 5% el uso marítimo. Entonces podemos ver que más de la mitad es para el transporte. Luego viene la petroquímica, la industria y también el uso para edificios, la generación eléctrica, que es relativamente poco. Entonces, es el gran problema, cómo sustituimos el petróleo con fuentes renovables, sobre todo en el uso del transporte, en el uso del calor industrial, y luego viene la petroquímica, que la petroquímica no la podemos hacer sin petróleo, evidentemente. La que sigue, por favor. Entonces, desde un punto de vista general, ¿cuál es el problema que enfrentamos como civilización al querer hacer una transición a las energías renovables? Lo que encontramos es que esta civilización industrial tan compleja y con un uso tan grande de energía se construyó a través de mucho tiempo, probablemente más de un siglo, basada en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son fuentes no renovables contaminantes, ¿sí?, pero son fuentes energéticamente concentradas, controlables, abundantes y baratas, al menos hasta el siglo pasado. Ya no, ya son no tan abundantes y no tan baratas. Entonces, pero desde el punto de vista energético son fuentes superiores a las fuentes renovables. ¿Por qué? Porque las renovables con mayor potencial de crecimiento, que son precisamente eólico y solar, son variables o intermitentes y diluidas. Es decir, tienen baja densidad energética, irregularidad del suministro y un alto costo del almacenamiento. La que sigue.
Entonces, ese es el primer problema, ¿no? En términos de la energía que es diluida y que no la podemos controlar, no la podemos producir cuando queremos. Pero existen otros dos problemas serios. Primero, la dependencia de los combustibles fósiles para la construcción de la infraestructura, para el aprovechamiento de las fuentes renovables. Las fuentes son renovables, pero la infraestructura no lo es, y necesitamos energía que se hace con derivado del petróleo. La minería, la construcción, el mantenimiento se hace con derivado del petróleo, y luego otros productos como resinas, lubricantes, etcétera, plásticos que se hacen con petróleo. También tienen dependencia de materias primas que no son renovables: el cemento, el acero, el litio, el cobalto, el níquel, el cadmio, las tierras raras, todo lo que va en la electrónica, que sirve para la producción de los aerogeneradores, de los paneles solares, del sistema eléctrico. Esto viene de materia prima que no son renovables y casi no se reciclan. Entonces, esos son grandes limitantes que tenemos al despliegue de las energías renovables. Y finalmente, un último problema es que una transición tecnológica, o sea, pasar de combustibles fósiles a fuentes renovables, no soluciona otros dos grandes problemas: el impacto ambiental creciente del crecimiento económico. O sea, el sistema actual, con todo su impacto ambiental, que no es solo el cambio climático, evidentemente, es también la deforestación, la contaminación de suelo, agua, etcétera, la destrucción de la biodiversidad. Todo esto se ha dado por el crecimiento continuo de la sociedad humana, que ha sido posible a través de los combustibles fósiles. Y si queremos seguir creciendo, pues vamos a tener un impacto cada vez creciente. Y por otro lado, también tenemos un problema social, que es la gran inequidad del consumo y la pobreza energética. O sea, inequidad del consumo energético y el hecho que buena parte de la población en muchos países vive por debajo del límite mínimo de uso de la energía. Bueno, entonces un poco como introducción, vamos ahora a desmenuzar un poco todos estos temas. La que sigue, por favor. Bueno, el primer tema con respecto a las fuentes renovables es la intensidad energética, como les decía al principio. Y para ello hay un concepto que se usa mucho, que seguramente conocen, que es la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético es la cantidad de energía que obtenemos por cada unidad de energía que invertimos en su obtención. Por ejemplo, una tasa de retorno energética de 51 significa que con la energía de un barril de petróleo, por ejemplo, producimos 50 barriles. Se usa mucho en la industria petrolera. Significa que de esos 50 barriles devastamos uno y nos quedan 49. Pero si llegamos a 18 barriles, como es la actual, 18-1, perdón, significa que invirtiendo el mismo barril de petróleo obtenemos 18, entonces nos quedan 17 contra los 49 de antes. Y en algunos casos ahora se está llegando, en el caso de los combustibles fósiles no convencionales, a tasas de 5-1, es decir, que nos quedan 4. Entonces la tasa de retorno energético en los hidrocarburos está bajando, pero sigue siendo más alta que en muchos casos que las fuentes renovables. Aquí les doy algunos rangos de esta tasa de retorno energético. Son rangos muy amplios, pero pueden ver que en general el rango bajo, el rango inferior, el límite inferior, perdón, del rango para las fuentes renovables es muy bajo, comparado a el petróleo, el carbón, el gas natural. La hidroeléctrica es probablemente una de las mejores. No es un caso que se ha aprovechado primero que las otras. La que sigue. En el caso de, por ejemplo, las fuentes fotovoltaicas, la tecnología fotovoltaica, hay un estudio muy completo publicado en 2013 por Pedro Prieto y Charles Sol. Pedro Prieto es un ingeniero español que se dedicó por mucho tiempo a la industria solar y tenía todos los datos de la famosa revolución fotovoltaica de España. Y Charles Hall es quien inventó realmente la tasa de retorno energético. Entonces hicieron un estudio súper cuidadoso, llegaron a una conclusión bastante
terrible, que la tasa de retorno energético del fotovoltaico en España era de 2.4 a 1, es decir, que ganamos muy poca energía realmente. Ahora, hay revisiones de la literatura más reciente, por ejemplo, que dicen que puede llegar a ser 8 a 1, en lugar muy favorable, claro, desierto de Atacama, etc. Entonces, esto es solo para decirle que la energía que obtenemos cuando invertimos energía en paneles solares es bastante menor a la que podíamos conseguir anteriormente con los combustibles fósiles. La que sigue. La otra cuestión es la intensidad energética, o sea, la densidad energética. En esta gráfica pueden ver la densidad energética por volumen en la Y o por peso, por gravedad en la X. Y aquí tenemos el diésel, la gasolina, varios tipos de combustibles fósiles y finalmente en la esquina inferior izquierda, donde está la flechita roja, pueden ver la densidad energética de las baterías. Las baterías, incluso las más modernas, de litio, de ion litio. Y por eso que los coches eléctricos son tan pesados, porque necesitamos cargar un combustible, que son las baterías, que es muchísimo más pesado que la gasolina o el diésel. ¿Por qué? Porque la densidad energética de estas baterías es muy inferior con respecto a la densidad energética de la gasolina o el diésel. Entonces, esto es un problema que es difícil de solucionar porque el litio es el metal más ligero que tenemos en la tabla periódica. Entonces, menos que el litio va a ser difícil. La que sigue, por favor. Otro problema que tenemos, otro límite que tenemos en el caso de las renovables es que al ser muy diluida, muy difusa, distribuida, para obtener la misma energía que, por ejemplo, se obtiene de una central de carbón, termoeléctrica o nuclear, que son muy concentradas, necesitamos espacios mucho mayores. Por ejemplo, si una central convencional térmica o nuclear ocupa 1 kilómetro cuadrado, para obtener la misma energía, en el caso del solar necesitamos 70 kilómetros cuadrados, en el caso de las turbinas eólicas 150 kilómetros cuadrados, en el caso de la hidroeléctrica, considerando el embalse, podemos llegar a 220 kilómetros cuadrados. La que sigue. Eso es bastante claro. Bueno, aquí viene una figura de espacialmente cuánto espacio vamos a necesitar para producir la misma. En general se quieren ocupar de 50 a 70 más de superficie. Y, por ejemplo, bueno, si vamos a los biocombustibles, eso es de Estados Unidos, y los biocombustibles de primera generación, que ya sabemos que no son para nada, no conviene, pues. Pero bueno, si quisiéramos cultivar solamente biocombustible, consumo de energía de Estados Unidos, necesitaríamos cultivarlo prácticamente en todo el Midwest de Estados Unidos, dejando a un lado toda la producción de granos para Estados Unidos y para muchos otros países del mundo. ¿A qué sigue? Es un ejemplo de la extensión que se requiere para producir energía fotovoltaica. Esta que ven aquí a la derecha es el Parque Solar de Villanueva. Es el más grande que tenemos en México, que se acaba de terminar de construir. Son 2.400 hectáreas, 2.3 millones de paneles y da una generación de 0.5 terawatt al año, que corresponde al 0.45 del consumo nacional. Costó $700 millones. Y aquí tiene la ciudad de Torreón, que no es de las más grandes, evidentemente, no es de la mediana, que tiene un consumo de 1.6 terawatt al año. Es decir, con toda esta extensión de paneles, que es más o menos la mitad de la ciudad, a dura pena no llegamos ni siquiera al consumo eléctrico de la ciudad, o sea, del uso doméstico, evidentemente, pero además tenemos el problema de la variabilidad. Obviamente esto se produce de día. Es un poco para darle la idea del tamaño de la inversión económica en materias primas y de espacio. Claro, aquí tenemos un desierto, no hay mucho problema, pero en otros lados no tenemos esta disponibilidad de terreno. La que sigue. Esto es el famoso factor de carga o factor de planta.
El hecho que solar y eólico sean intermitentes, o sea, no produzcan todo el tiempo, hace que su factor de planta baje mucho. El factor de planta es el cociente entre la energía real generada durante un periodo, durante un año, versus la energía generada si la planta hubiera trabajado a plena carga durante el mismo año, o sea, con el valor nominal instalado. Obviamente muy pocas tecnologías funcionan al 100% todo el año, pero particularmente la nuclear, la geotermia lo pueden hacer. Estos son datos reales de México. En el caso del nuclear tenemos 77%, 75% de la geotermia, es decir que 3/4 parte del tiempo están funcionando al máximo las centrales, porque podemos controlar. Igual lo podemos hacer con ciclo combinado, que es gas con carbón. Aquí es un poco menos porque estas se prenden y se apagan más fácilmente que la geotermia y se usan según la demanda. Luego tenemos la termoeléctrica, que también sirve para compensar la variación de la demanda. Pero en el caso del eólico y el solar, podemos ver que el eólico llega a 28.9% y el solar 18%. Es decir, que el solar funciona a plena capacidad menos de la quinta parte del tiempo, ¿verdad? Y la eólica menos de entre la cuarta y la cuarta parte y la tercera parte del tiempo. Y la que sigue. Lo podemos ver de otra forma esto con esta tablita, donde podemos ver si nosotros instalamos, por ejemplo, 1 megawatt, cuánto produce en un año según la tecnología, ¿no? Si produce 1 megawatt por todo un año son 8.7 gigawatt hora. En el caso del nuclear, a nivel, aquí la primera columna es mundial y la segunda columna es en el caso de México. Al cambiar la configuración ahí se movió. Pero bueno, entonces el nuclear funciona a nivel global 6.2 gigawatt hora por cada megawatt instalado y en México 8.7. Digo 6.5, bastante bien. El carbón bastante bien, el gas de ciclo combinado igual, pero cuando vamos a la hidroeléctrica, eólica y solar vemos que baja muchísimo la producción por cada megawatt instalado. En otras palabras, estamos pasando de fuentes de alta concentración y despachables, es decir, controlables, a fuentes de energía difusas, intermitente y no despachables. Y este es un problema técnico que lo podemos ver bien en la siguiente diapositiva, que esta presenta el andamento de la producción eléctrica en el caso de California. California es el estado de la Unión Americana que tiene más penetración de las renovables, y entonces aquí pueden ver por diferentes meses del año cómo es el patrón de generación que debe compensar obviamente la demanda. El problema del sistema eléctrico es esto, que en todo momento tenemos que producir lo que se demanda. No hay muy poco espacio para el almacenamiento. Realmente lo que se necesita se produce en tiempo real. Entonces, cuando nosotros agregamos la producción solar, esto de arriba son las curvas de demanda. Y esto que ven aquí abajo es la curva de demanda menos la producción solar y eólica. Lo que sucede es que durante el día llega el sol y, bueno, el viento es más irregular, pero se baja mucho toda esta curva durante el día. Y, sin embargo, esto asume esta forma que la llaman la curva de Pato, porque al meterle cada vez más energía solar tenemos más producción durante las horas centrales del día, pero luego tenemos un gran problema cuando el sol baja y aumenta la demanda, porque la demanda, sobre todo doméstica, aumenta hacia las horas de la noche, cuando bueno, usamos la luz, si es verano se usa ¿cómo se llama? El aire acondicionado, etc. Entonces, en una cuestión de horas se tiene que cubrir este enorme aumento de la demanda con otras fuentes que no pueden ser solar porque pues, el sol va bajando. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí pueden ver en diferentes días de un mes, por ejemplo, como esos son los patitos, ¿no? Las renovables están en verde. Es como se compensa la demanda
que es variable, la demanda es variable y la producción de renovable, que es variable, la tenemos que compensar con algo que podemos controlar. Y lo que podemos controlar es básicamente, como bien ven aquí, es la parte naranja, que es la termoeléctrica basada en combustibles fósiles. La nuclear es carga base, no la podemos apagar y prender una central nuclear porque es muy riesgoso y además es absolutamente ineficiente desde el punto de vista energético. Entonces, básicamente tenemos que compensar esta variabilidad del solar y eólico con a veces hidroeléctrica, si tenemos suficiente, si no con térmicas y si no con las importaciones. California, que presume ser muy verde, en realidad importa el 27% de su energía eléctrica de otros estados, donde a veces la hacen con nuclear, a veces la hacen con combustibles fósiles. Hay otro problema, eso implica costos mayores a nivel global. Aunque la fuente energética es gratis, o sea, el sol y el viento son gratis, pero el tener que compensar esta variabilidad implica costos mayores y también implica costos mayores tener redes eléctricas sobredimensionadas. Y una realidad es que países como Dinamarca y Alemania en Europa, que son los que más renovables tienen en su sistema eléctrico, son los donde más cuesta la energía eléctrica. Lo mismo pasa en California. La que sigue, por favor. Pues realmente sobre esto de los costos, por ejemplo, aquí hay un artículo que salió hace un año y medio donde decía que hacía un análisis de estos costos reales para las renovables. Es cierto que el LCOE, que es el costo nivelado de la energía, es menor para el renovable, pero porque no toma en cuenta ciertos costos, que como le decía son el de suplir la intermitencia, los costos de conexión, porque los parques solares y eólicos no se hacen cerca de las ciudades necesariamente, se hacen en lugares donde hay más viento, más sol, que pueden ser muy lejos de los centros donde consumimos. Entonces se necesita pues potenciar la red eléctrica. Es un problema que tenemos seriamente en México, donde tenemos una red eléctrica bastante limitada. Pero además hay costos asociados al retiro, a la desmantelación de las centrales tradicionales. Normalmente las centrales se hacen planeadas para pagarse en 30 o 40 años, pero si se quieren cerrar antes por cuestiones ambientales, que yo estoy de acuerdo, pero eso implica un costo, evidentemente, ¿no? Entonces, todo esto para decirle que, como se dice en inglés, there's no free lunch, no hay comida gratis y todo cuesta y la renovable cuesta. Lo que sigue, por favor. Este es un caso real de un intento que hicieron en la Isla del Hierro, en las Canarias, para ser autosuficiente, para ser 100% renovables. Construyeron un parque eólico y construyeron un almacenamiento por rebombeo, lo que llaman hidroreversible. Cuando sopla mucho viento y hay más energía eólica de la que se... Esta energía excedente se usa para bombear el agua de un reservorio inferior a uno superior. Y cuando ya no hay viento, se usa la energía hidroeléctrica para producir electricidad. El sistema de por sí pierde casi el 30%, o sea, en cada transformación de energía, como bien saben ustedes que son físicos, se pierde energía. Pero aún así se dimensionó pensando que iba a poder sustituir el combustóleo, porque digo el diésel que se usaba en una central térmica, pero hasta la fecha no ha llegado ni al 50% del utilizo de energía renovable. Es decir, si bien hay días donde 100% de la energía es renovable, hay muchos otros donde ni la mitad lo es. Entonces se tiene que volver a usar el diésel. Es decir, que se tendría que sobredimensionar mucho, o sea, triplicar probablemente la capacidad eólica y también los reservorios ahí para poder estar seguro de no depender del diésel para la electricidad. Y esa es una isla relativamente chiquita. La que sigue, por favor. Claro, el almacenamiento lo podemos hacer también con batería y eso está muy de moda ahora, pero las baterías tienen un costo mucho mayor y pueden suplir las necesidades de algunos minutos, algunas horas. Por ejemplo, esto que es el más grande banco de batería construido por Tesla
Australia para suplir la variabilidad de la energía eólica, puede generar 100 megawatts por 1 hora 20 minutos y costó 39 millones de dólares. ¿Ok? Cuesta en promedio 7 veces más que el almacenamiento por bombeo del reservorio hidroeléctrico, como lo que le enseñé anteriormente. Y bueno, hay quien se ha dedicado a hacer la cuenta. Para suplir la necesidad de almacenamiento, si quisiéramos mantener 100% de energías renovables en el sistema eléctrico, necesitaríamos 6 millones de estas cosas. ¿Okay? La que sigue, por favor. Tenemos también el caso de Alemania. Alemania es el país que más se ha invertido en la transición energética a las renovables. Y aquí pueden ver su matriz energética a partir del año 2002 hasta 2008. Digo 2018, en el 2019 llegaron a producir el 40% de toda la electricidad con renovable. Otra vez les recuerdo que la energía eléctrica es solo el 20%. Entonces es el 20% del 40%. Si queremos ver cuánto es en términos de energía renovable de la matriz global. Bueno, lo que podemos ver aquí es que ha aumentado muchísimo la capacidad instalada de eólico y solar, porque esto es la capacidad instalada, no es la generación. Pero la generación, aunque ya más de la mitad de la capacidad instalada es renovable, menos de la mitad es la generación renovable precisamente por el factor de planta. La otra cosa es que si bien Alemania ha disminuido un poco sus centrales nucleares y piensa cerrarlas todas de aquí a 1 año o 2, pero no ha disminuido el uso del carbón y del gas. De hecho, el carbón ha aumentado un poquito en los últimos años. La que sigue. De hecho, bueno, esa es la otra. Aquí había una animación. Bueno, si después la ven, abajo todos esos puntitos rojos son los parques eólicos de Alemania y estos puntos amarillos son los parques solares. Es como para decirle que a pesar que le han metido ya mucho y han llegado al 40% de energía renovable en el sector eléctrico, ya no tienen espacio básicamente. O sea, Alemania, si vamos a ver la producción eólica en términos de consumo primario solo es el 3% y podría crecer un poco más, quizás llegar al 6%, pero no hay más espacio. No hay lugares donde puedas meterle. Con solar es algo muy similar. La que sigue. Y aquí es donde los franceses, que tienen gran parte de la energía basada en nuclear, se mofan un poco de los alemanes porque Francia, que tiene, le digo, 85% de su electricidad por nuclear, tiene emisiones mucho menores que Alemania. Y además tiene un costo inferior a Alemania de electricidad. Las emisiones de Alemania, se ve aquí en la gráfica abajo a la izquierda, han disminuido de 2002 a 2018, pero no tanto como se pensaba. O sea, a pesar que le han metido un chorro de renovable, han llegado al 40% y antes era, no sé, el 3-4%, las emisiones más que tanto no han disminuido. ¿Por qué? Porque buena parte se debe al transporte, donde no hay muchos vehículos eléctricos, o transporte público eléctrico sí hay, pero todavía la gran mayoría de la gente usa el vehículo privado. Y también porque las renovables son intermitentes y entonces tenemos que usar carbón y gas para compensar. La que sigue. El otro gran problema que les decía es que tienen la fuente renovable es la dependencia de las energías fósiles. Toda esta infraestructura, por ejemplo, estamos hablando de aerogeneradores, ni hablamos de los que están afuera, o sea, los que están offshore, digamos, costa afuera, son aparatos similares casi a una plataforma para perforación de hidrocarburos. Y de hecho, bueno, países como Inglaterra, en Escocia, que era la capital del petróleo, ahora es la capital del offshore eólico. Pero bueno, esto se construye evidentemente con combustibles fósiles. El concreto se hace quemando carbón. El 85% del concreto que se hace en el mundo se hace quemando carbón. No hay muchas otras alternativas. El acero de las torres se hace otra vez quemando carbón.
Entonces, perdón, me confundí. El 85% del acero en el mundo se hace quemando carbón y el concreto se usa gas natural principalmente, pero también se usa combustibles fósiles para la producción. La que sigue. El otro problema que le mencionaba al principio, tenemos una gran cantidad de elementos metálicos y no metálicos y tierras raras que se hacen a través de minería de cielo abierto, que se hace con diésel para la industria de los aerogeneradores y de los paneles solares. Aquí le doy algunos ejemplos. Entonces, si nosotros escalamos mucho la infraestructura para renovables, vamos a tener un aumento muy grande de la minería, que no es lo más sustentable o que no es que no tenga impacto ambiental. La que sigue. El problema principal es las baterías, por ejemplo el litio o por ejemplo el níquel, que están teniendo un aumento bastante exponencial de la demanda, y esto empieza ya a tener conflictos sociales en muchas partes del mundo. La que sigue. En el caso de las baterías, un insumo crucial es el cobalto, que es un elemento escaso y que se prevé que ya va a empezar a escasear en los próximos años. Pero no solo esto, sino que la mitad de la producción de cobalto viene de la República Democrática del Congo, que es un régimen dictatorial en realidad, y donde en las minas trabajan niños como esclavos. Entonces eso plantea también problemas éticos, ¿no? Hay cobalto en Canadá, por ejemplo, pero obviamente cuesta más. Entonces, si queremos también tener digamos, un comportamiento ético en ese sentido, deberíamos irnos a sacarlo con sistemas que no exploten tanto la vida humana, y esto obviamente aumenta los costos, que de por sí son muy altos. La que sigue. Bueno, más allá de toda la cuestión de la minería, etcétera, hay bastante minerales críticos para la transición a, por ejemplo, transporte eléctrico. Esa es una pregunta que se puso el Servicio Geológico de Finlandia en este informe, que va a salir dentro de poco, pero pueden ver en YouTube una presentación. El doctor Simon Michaud es el líder del estudio, y se puso a calcular qué implicaría sustituir los combustibles fósiles por fuente renovable en el transporte. Entonces, si queremos sustituir toda la flota de combustible, de vehículos de combustión interna, terrestre, marina y los trenes, nos sale esta cantidad de energía, 17,000 terawatt-hora en un año, evidentemente. Esto es el 67% de la producción mundial de electricidad en 2018. Pero no solo esto, o sea, aquí está considerando lo que se necesitaría para cargar las baterías, pero también calculó cuánto material se necesita para producir estas baterías. Y nótese que en el caso de la aviación, como dice aquí, no clearly a viable solution, o sea, no hay una solución viable en el corto plazo para sustituir la aviación. Pero, digamos, solo sustituir combustibles fósiles en estos tres sectores, terrestre y marino y terrestre de trenes, implicaría todo esto. La que sigue. Pero si vamos a ver además que la energía eléctrica la estamos produciendo en parte con gas natural y con carbón, y si queremos quitar la producción de energía eléctrica con gas y con carbón, necesitamos mucha más energía. Necesitamos 37,840 terawatts, es decir, 132% del consumo de electricidad de 2018. La que sigue. Y esto, producirla solo con renovables, significa cuadruplicar las centrales renovables que tenemos, más nuclear. O si no queremos nuclear, bueno, pues entonces tenemos que subirle aquí. Ese es el número de nuevas plantas hidroeléctricas
eólica y solar, etcétera, etcétera, que tendríamos que crear para poder sustituir los combustibles fósiles, ¿ok? Entonces, basta que vean aquí 13.000 plantas hidroeléctricas, 67.000 eólica, 74.000 solares, etcétera, etcétera. Y eso es solo para producir la energía eléctrica. Si vamos a ver los materiales, los minerales que sirven para producir las baterías, en la siguiente diapositiva pueden ver algo que definitivamente nos dice que no vamos a poder mantener el consumo de energía que tenemos con los combustibles fósiles solo con electricidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay suficiente reserva de esos minerales. Implicaría descubrir 7 veces los depósitos de cobalto de la República Democrática del Congo, que son los más grandes del mundo, 7 veces depósitos de litio como los de Australia, que es el país que más tiene, casi 7 veces los depósitos de níquel como los de Indonesia, que es el país que tiene más, pero además no hay tiempo ni capital. Tiempo, ¿por qué? Porque aquí pueden ver aquí donde en la gráfica de la tabla de arriba, cuántos años se necesitaría para producir estas cantidades de, por ejemplo, de níquel, 57 años, de cobalto 173 años y de litio 221 años para producir lo necesario para tener todas estas baterías, tomando en cuenta la capacidad de producción de 2018. En resumen, no vamos a poder sustituir el transporte hecho por petróleo, por derivado del petróleo con electricidad en el corto plazo, en el largo plazo tampoco, porque no hay suficientes minerales, a menos que reciclemos todo, pero aún así no da. Y tenemos que hacernos a la idea que tenemos que reducir drásticamente más bien la energía en el sector de transporte. La que sigue. Bueno, como les decía, hay cosas que además no se pueden hacer con electricidad. En el estudio anterior consideraba también la transportación pesada por mar y tierra, damos por hecho que se pueda, pero la aviación definitivamente no se puede, la fundición de acero y la agricultura. La que sigue, por favor. En el caso de la agroindustria es un tema muy, muy serio. Si queremos sustituir los combustibles fósiles, necesitamos llegar a una agroecología, a métodos agroecológicos, permacultura, para cultivar nuestros alimentos, porque con la famosa revolución verde de los años 50 y 70, se aplicó tecnología que están basada en hidrocarburos a la agricultura. El uso de fertilizantes y pesticidas que son derivados del petróleo, la mecanización, el cultivo de grandes extensiones, otra vez con petróleo, irrigación, explotación masiva de acuíferos con bombas que en buena medida son diésel, y bueno, para llegar luego hasta la biotecnología, que siempre, bueno, finalmente es una tecnología que a la base tiene la economía de los combustibles fósiles. La que sigue. Se ha calculado que en Estados Unidos, por cada caloría que comemos, que comen ellos, bueno, es para Estados Unidos, por cada caloría de comida hay prácticamente hasta 8 veces un subsidio de combustibles fósiles. O sea, por cada caloría hay 8 calorías que vienen de los combustibles fósiles si consideramos los procesos agroindustriales que le mencionaba, el transporte, la distribución, empaquetado, refrigeración, etcétera, etcétera. Entonces, quitar los combustibles fósiles del sistema alimentario implica hacer una transición radical a métodos agroecológicos, que son definitivamente el futuro y que no tienen el impacto ambiental que tiene el sistema agroindustrial, pero implica que mucha gente más tendría que trabajar en la agricultura y implica que no podamos transportar bienes de un lado al otro del mundo. La que sigue. Yo veo que estamos ya cerca de la hora, voy a tratar de cortar la última parte. Bueno, todo lo anterior es decir que dentro de la transición energética tenemos que atender 3 grandes crisis. No es solamente un cambio tecnológico, como le decía al principio, sustituir combustibles fósiles por renovables. ¿Por qué? Porque tenemos 3 grandes problemas, 3 grandes crisis. Uno es la crisis material,
tenemos un pico de la energía, porque el pico del petróleo lo hemos pasado, o sea, la cantidad máxima de hidrocarburos que podemos producir en el mundo probablemente lo pasamos en el 2018, ya con la pandemia ha bajado, etc. Tenemos un límite en la producción también de materias primas no renovables. Eso implica que no podemos continuar con el crecimiento continuo, que es algo obvio. Estamos en un planeta finito, no podemos crecer al infinito. Pero eso no lo podemos hacer también por la crisis ambiental. Tenemos el cambio climático, sí, pero también contaminación de agua, aire, suelo, destrucción de ecosistema. Se dice que estamos en la sexta extinción masiva. Hemos llegado al rebasamiento de la biocapacidad del planeta, de la capacidad del planeta y de los ecosistemas de absorber los desechos de nuestra civilización industrial. Y estos son los límites planetarios con que nos estamos topando en este momento. Y además a esto se agrega la crisis social. Hay una creciente inequidad del consumo, tenemos una minoría derrochadora y población en pobreza energética, y esto genera evidentemente inestabilidad social y política. La que sigue. Creo que vamos más adelante. Aquí solamente le quería mencionar que estamos ya en el fin de la era del petróleo, o sea, vamos de ahora en adelante teniendo un declive del petróleo, sobre todo el petróleo convencional, la que sigue. Esto incluso lo han admitido algunas empresas petroleras. Claro, hablan de peak oil demand, del pico de la demanda, pero es pico de la demanda porque no podemos permitirnos el petróleo caro que queda. Lo que queda, hay mucho petróleo todavía, pero es un petróleo de calidad y muchísimo más caro porque tiene grandes problemas técnicos y necesita grandes inversiones para sacarse. La que sigue. Pero estamos también en una crisis ambiental, como lo decía, muy seria. Richard Weinberg justamente en 2017 decía que nuestro principal problema ecológico no es el cambio climático, es el rebasamiento de los límites del planeta. El calentamiento global es un síntoma. Y aquí repito, deforestación, sobrepostación de los océanos, destrucción de biodiversidad, contaminación. La que sigue, por favor. Estos tipos de conclusiones han llegado a la revista de alto impacto en ciencia. En Nature salen artículos cada rato. Aquí solamente le puse una cita de una revista reciente, digo de un artículo reciente, una revista de alto impacto, porque me parece muy significativo que se digan esas cosas en estas revistas que antes como que veían todo lo ambiental de manera un poco secundaria, ¿no? La gravedad de la situación requiere cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación, la igualdad, que incluyen, entre otras cosas, la abolición del crecimiento económico perpetuo, la fijación de precios adecuados a las externalidades, una salida rápida del uso de combustibles fósiles, una estricta regulación de los mercados y adquisición de propiedades y el empoderamiento de las mujeres. Oye, esta era la cosa que decían los activistas y los ambientalistas, ahora lo dicen científicos de primer nivel. La que sigue. Bueno, y sobre la desigualdad de consumo energético, ¿para qué le digo? Vamos a seguir, por favor. Consumo de energía per cápita, pobreza energética, la que sigue. Vamos terminando entonces. Entonces, bueno, yendo incluso a la situación mexicana, enfrentamos tres grandes retos. Estamos en la etapa del declive de la producción de hidrocarburos. México pasó su máximo de la producción, su pico en el 2004. Son 15, 16 años que la producción va bajando. Y no es por corrupción o malo manejo, que seguramente ha habido en Pemex, es por razones geológicas. Esto desafortunadamente no lo quiere admitir el presidente y el gobierno actual. Somos un importador neto de energía. Exportamos petróleo crudo, pero importamos tanta gasolina, diésel y gas natural que prácticamente importamos energía. Necesitamos reducir el impacto socioambiental de las actividades humanas, cambio climático y todo lo demás, y como hemos visto, las renovables no pueden sostener el nivel de consumo actual y dependen de los combustibles fósiles para la construcción de la infraestructura. Entonces necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos una política energética que atienda los límites biofísicos del planeta y las necesidades energética básica y la democratización de la producción del uso de energía. La que sigue.
Esto solo se puede hacer con una reducción del consumo de energía en términos absolutos a través de medidas eficaces, sobre todo en los sectores de mayor consumo, que son el transporte, que son el calor industrial y en parte también el uso doméstico. Y esto, aunque le parezca muy utópico o poco probable, en realidad es lo que tendríamos que hacer y lo que va a pasar para bien o para mal. Una desglobalización, tendríamos que regresar a economías regionales o incluso locales, es decir, producir y consumir localmente, una agricultura, como lo decía, no dependiente de combustibles fósiles, agroecológica, una simplificación administrativa, descentralización, porque la sociedad es compleja, las instituciones complejas gastan mucha energía, y bueno, acompañado esto de una disminución de la desigualdad para evitar los conflictos sociales que son muy latentes y son cada vez más frecuentes. La última, por favor. El bienestar no es solo más consumo. Hemos estado acostumbrados a consumir dentro de este estilo de vida consumístico, como se dice, comprando cada vez más cosas que a lo mejor no son necesarias, pero esto no nos da la felicidad. La felicidad es otra cosa. La adquisición de cosas y los pequeños placeres hedónicos al final solo provocan sufrimiento porque se acaban, ¿verdad? La última, a ver si la última. Entonces, yo termino con esa diapositiva. ¿Qué futuro queremos? Más de lo mismo, a lo mejor en parques solares gigantescos, o coches voladores, aquí como en Blade Runner, ¿no? Y una contaminación bestial, o un decrecimiento, pero próspero, un descenso en el uso de la energía. Hay muchos ejemplos, hay muchos libros al respecto. Consumir menos, pero tener más tiempo, más calidad de vida, más satisfacción en lo que hacemos y regresar a estar en armonía con la naturaleza. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Luca, por esta plática tan ilustrativa, tan aclaradora también, y sobre todo en estos tiempos de coyuntura energética, digamos, en el país, ¿no? Entonces, bueno, damos paso a las preguntas. Si hay preguntas, comentarios, por favor, activen su micrófono y directamente hagan la pregunta. Si no tienen posibilidad de usar el micrófono, pues pueden hacer la pregunta también por el chat y yo puedo formular la pregunta directamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo quisiera hacer comentario y pregunta al doctor Ferrari. A mí me parece que es un seminario muy interesante, importante, incluso porque en nuestro instituto, que además de cultivar la física, se hace investigación en ciencia de materiales. Y lo que nos ha mostrado es la realidad, una realidad, el análisis de una realidad que tenemos que tener presentes quienes hacemos investigación, sobre todo en el caso de la investigación aplicada. Y entonces me pareció un magnífico seminario. Y ahí yo quisiera preguntarle justamente una cuestión de acuerdo a la información que tiene. En el caso de la gente que trabajamos de alguna forma en el desarrollo de nuevos materiales justamente para celdas solares, principalmente en fotovoltaicos o en almacenamiento de energía, ¿cuál es en este momento, dentro de toda esta diversidad y complejidad del problema, cuáles serían las rutas más adecuadas en nuestro país para continuar en la búsqueda de este tipo de materiales, por un lado? Y la segunda pregunta es que ciertamente, bueno, su opinión, me gustaría conocer, que ampliara un poquito más su opinión. Lo que terminó, creo que es uno de los puntos claves. Necesitamos reducir como sociedad humana nuestro consumo energético drásticamente. Entonces, ¿cómo en una sociedad como la mexicana, la urbana? Porque yo creo que a nivel rural a lo mejor es un poquito, todavía se conservan muchas tradiciones y algunas cuestiones de cuidar el ambiente, pero a nivel urbano sí es lamentable en toda esta región de la megalópolis,
Ciudad de México más todo alrededor es tremendo, ¿no? Entonces, pues esas son mis preguntas y comentarios, doctor Ferrari. Muchas gracias. Gracias. Mire, yo, o sea, con respecto a los materiales, cuando yo pongo los límites de estas tecnologías, no es que estoy en contra de las renovables, porque muchas veces siempre tenemos esa tendencia a polarizar, ¿no? Pues, si tú dices que no se puede hacer, entonces estás con los nuclearistas, con los etcétera. No, yo por años he cuestionado los combustibles fósiles, etcétera. Cuando me puse a estudiar la renovable, dije, pues es que no la vamos a hacer. Y entonces, no es que no se tenga que hacer investigación, que hacer desarrollo tecnológico, no es que no se tenga de buscar nuevos materiales, etcétera. Pero hay que hacerlo con la convicción que tenemos que ser mucho más parsimoniosos con el uso de la energía, que no podemos seguir creciendo como población, como uso de energía, porque no solo la población ha aumentado, sino el consumo per cápita ha aumentado en una parte de la población, porque recordamos que hay mitad del mundo que no vive como vivimos nosotros, o en México, quizás mitad de la población que no vive como, por lo menos como vivo yo, los investigadores, los profesores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las renovables, estos grandes proyectos que se han financiado y construido de megaparques solares y eólicos, que incluso tienen ya mucha oposición social porque van a invadir zonas rurales que no ven el beneficio para las ciudades, ¿no? En cambio, son hechos para la ciudad. Esa no es la manera. Yo creo que debería hacerse mucho más énfasis en la generación distribuida, en la generación a pequeña escala por parte de comunidades, de cooperativas. Hay muchos ejemplos en Europa, también algo en Estados Unidos, de cooperativa, le llaman de prosumidores, ¿no? De productores y consumidores. Eso implica que si uno produce su propia energía, para empezar se empodera, no son grandes transnacionales, es una comunidad. Pero por otro lado se vuelve mucho más responsable en el uso de la energía, porque ve cuánto, o sea, 4 paneles, cuánto tiene que pagar y cuánto generan. Y claro, es muy bonito ver cómo yo estoy produciendo mi energía, pero pues empiezo a ser mucho más cuidadoso en el uso de la energía en la casa. ¿Cómo reducir el consumo? Entonces, bueno, para concluir el primer punto, creo que las renovables sí tienen un papel, pero en una óptica de decrecimiento del consumo de energía. Y repito, cuando hablamos de crecimiento, no le podemos pedir a mitad de la población, o digo, a la gente de la periferia o los indígenas que gasten menos energía. Ellos tienen que subir un poco. Los que tenemos que disminuir somos nosotros. Y en ámbito, digamos, de las ciudades, donde puede reducirse muchísimo es en el transporte. Mira, en la Ciudad de México, es espeluznante, el 60% de la energía que se consume en la Ciudad de México es el transporte. Lo que uno tiene que hacer es hacer transporte público electrificado, no el coche. El coche es absolutamente ineficiente para transportar grandes cantidades de personas, además de la contaminación, además del tráfico, etcétera, etcétera. 2, que la gente se tenga que mover menos. Se tendría que rediseñar las ciudades para que uno viva mucho más cerca de donde trabaja, o incluso el teletrabajo, como lo hemos hecho aquí, pero muchos no tienen las condiciones, digo, ¿no? Entonces, crear centros de trabajo virtual a lo mejor cerca de casa, servicios cerca de donde uno vive. Claro, eso implica un cambio muy profundo, no poder dar en manos de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Implica un control bastante fuerte. Pero hay otra parte donde podemos reducir consumo. Bueno, para el agua caliente, podemos hacerlo con tanto sol que tenemos. Eso es mucho más barato, es más eficiente. Calentar el agua con calentadores solares. Podemos reciclar muchísimo más. Podemos evitar tantos empaques de plásticos, etcétera. Podemos reducir un poco el uso del Internet, porque aquí es otra cosa que muchas veces los jóvenes piensan que todo lo virtual no cuesta energía. Es espeluznante la cantidad de energía que está usando ya el Internet. Si consideramos los grandes data centers, o sea, cuando nosotros vemos una película de Netflix, para que pueda en streaming llegar tan rápida, significa que hay algún
data center en algún lado no muy lejos, que son edificios enormes, llenos de servidores refrigerados y que consumen muchísima energía. El Internet se dice que ya consume el 11% de toda la energía eléctrica. Yo creo que tendríamos que llegar también a un tope. O sea, no podemos tener siempre todo el tiempo tanto Internet con ancho de banda gigantesco. Eso implica muchísima energía eléctrica. Entonces, el Internet tendría que priorizarse. Hay muchos usos superfluos, hasta dañinos del Internet. En fin, si uno entra en esta óptica, y yo después de haber estudiado tanto, ya veo que no hay otra posibilidad. Tenemos que ser mucho más parsimoniosos en el uso de energía, y dentro de esto, sí, claro, donde se pueda sustituir los combustibles fósiles por energía renovable, pero dentro de esta visión de parsimonia, de uso responsable, priorizada para las necesidades básicas y no para las cosas superfluas. Muy bien, gracias. Hay una pregunta en el chat, doctor, de Raúl Arutaipe, pero creo que está relacionada con lo que usted acaba de comentar. Entonces, también hay una mano levantada de parte de Yeshua Alejandro. Entonces, por favor, Yeshua, si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Sí, buenas tardes. Yo tengo varias preguntas donde me gustaría saber su opinión, y una es, ¿qué opinión tiene acerca de donde en lugar del uso de baterías están almacenando energía a través de reservorios de arena o de piedras también para tener energía potencial? Por otro lado, me gustaría saber qué opinión tiene acerca del uso de las celdas solares orgánicas o bioluminiscencia, y su perspectiva hacia el futuro. Y, bueno, serían principalmente esas dos. Perdón, dijiste celda, no te celdas solares orgánicas. Ah, orgánica, ok. Mira, yo no soy un experto de la parte técnica como lo son ustedes. Bueno, en cuanto al almacenamiento, sí, también se ha hablado de esto, del uso de cavernas, ¿no? Cuando dices de arena, dices de aire comprimido, cosas por el estilo, ¿no? Utilizar reservorios geológicos para almacenar de alguna forma. El almacenaje es importante, pero otra vez, cuando uno empieza a sacar números, porque mira, muchas veces los que hacen innovación, los tecnólogos, resuelven un problema técnico brillantemente en laboratorio, pero cuando tenemos que escalarlo y vemos qué se necesitaría a nivel global, ahí es donde falla la cuenta. O sea, no podemos ver que tanto las baterías como esto hidroeléctrico reversible o esto de caverna, aire comprimido, etcétera, te resuelven el 10% si va bien. Entonces, al final, siempre topamos con los límites. Estamos en un planeta finito, ya se dijo hace 50 años que se iba a alcanzar los límites del crecimiento y los hemos alcanzado. Entonces, eso es algo que no nos queremos entrar porque hemos crecido siempre pensando que vamos a tener más y más y más y que no hay límite. Pues siempre hay límite. Las civilizaciones anteriores toparon con límite y luego decrecieron o colapsaron. Todas las civilizaciones mundiales. Esta, que es la civilización industrial, es la primera vez que es a nivel global, pero hemos topado con límite del planeta. Entonces, de ahí hay mucho espacio para la investigación de cómo reducir los consumos, la eficiencia sí, pero dentro de una reducción absoluta. Cómo hacemos las cosas de manera desperdiciando menos. Si entramos en esta óptica de desperdiciar menos, hay mucha investigación que se puede hacer. Claro que suena menos atractivo que el invento que va a solucionar todo, que nos va a permitir ir a las estrellas, a los planetas. Lo siento, no lo vamos a hacer. Claro, sí, estudiamos la fusión, pero la fusión siempre faltan 30 años, o sea. Entonces, los problemas los tenemos ahora y la única manera de enfrentarlo es, sí, con tecnología y todo, pero no complejizando, sino simplificando, con tecnología cada vez más sencillas y en una óptica de disminuir al mínimo los consumos de energía. Como te decía tú, celdas orgánicas, yo sé, hay inventos interesantes, pero en el caso de la celda también hay límites físicos, ¿no? Y hay límites tecnológicos. O sea, tú puedes convertir solo una parte del espectro electromagnético.
puedes aumentar la eficiencia, lo que sea, pero llega a un punto que ya no puedes. Y entonces ahí el problema, como le decía, es los materiales que tú necesitas. Ahí es el cuello de botella. Tú tienes muchos minerales y elementos críticos que van en la electrónica, que van en la celda, que no son infinitos. Y ahí está el límite. O sea, todo el tiempo nos topamos con los límites. No gusta, pero es así. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Jessica, por favor, Jessica, si quieres activar tu micrófono y hacer la pregunta directamente. Claro, doctor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su presentación. Me gustó demasiado. Y bueno, yo tengo una duda con respecto a lo que hablaba de la gráfica, recuerda donde nos presentaba sobre el petróleo, cómo va a ir en decremento en los próximos años. Entonces mi duda va en ese sentido. O sea, si va a ir en decremento el petróleo, entonces la industria de energía alternativa aumentará o vaya, en sí, en resumen, es cómo la humanidad nos vamos a idear para suplir esa función o pues hacer que siga habiendo disponibilidad de energía para cuando disminuya la energía que proviene tanto del petróleo y creo que también mencionaba de otras fuentes que no son renovables, ¿no? Como el gas y demás. Sí, mira, bueno, los combustibles fósiles son petróleo, gas y carbón. Es energía sola del pasado, ¿eh? O sea, que en millones de años se ha acumulado, gracias a procesos geológicos, se ha transformado en energía química. Es una herencia geológica que tuvimos una vez y nos las hemos despilfarrado en estos últimos 100 años. El petróleo más fácil de mejor calidad, los yacimientos más someros, más grandes, se están acabando. Tenemos todavía mucho petróleo en la corteza de la Tierra, pero cada vez más lejos, más profundo, más pequeños, con complicaciones técnicas y con impacto ambiental, como el caso del fracking. Entonces, lo que hemos entrado ahora es en la segunda etapa de la era del petróleo, donde el petróleo que tenemos es muy caro. Y al ser muy caro y al tener un precio relativamente bajo actualmente de venta, porque una cosa es el precio de producción, el otro es el precio de venta. El precio de venta ha bajado porque la economía y la sociedad no se puede permitir un petróleo a $200 al barril o a 150 como llegó un momento en 2008. Entonces hay menos demanda porque no podemos permitirnos ese petróleo, es un pico de asequibilidad. Al tener un precio de venta bajo, las empresas petroleras están desinvirtiendo, no están invirtiendo ya en la exploración, en la explotación del petróleo. No se están descubriendo los nuevos yacimientos porque tienen un costo demasiado grande y entonces las empresas dicen, bueno, pues ya el negocio vamos poquito a poquito disminuyendo. No es porque somos preocupados por el planeta y vamos a dejar los combustibles fósiles, lo estamos dejando por razones geológicas y económicas. Ok, ¿qué va a suceder? Vamos a tener menos energía, que lo querramos o no, es inevitable. ¿Por qué? Porque las renovables no pueden compensar todo lo que se hacía con el petróleo. Sí vamos a aumentar el porcentaje de renovables, incluso en 100 años probablemente será 100% renovable, sí, porque ya no habrá petróleo, pero la cantidad absoluta de energía va a ser mucho menor. Y yo no lo sé, digo, podemos hacer muchos escenarios, pero yo digo que a lo mejor en 50 años vamos a tener el 30% de la energía que teníamos ahora. Claro, a lo mejor 100% renovable porque no hay de otra, ¿entiendes? Entonces, por eso yo insisto tanto que tenemos que enfrentar los límites y tenemos que enfrentar el descenso energético, porque lo podemos hacer de manera coordinada, discutida, consensuada. Utopía, lo sé, pero la alternativa es el conflicto, la hambruna, el colapso de la civilización, el escenario Mad Max, como dicen, ¿no? Entonces, si queremos evitar el escenario Mad Max, necesitamos empezar a pensar en estas cosas, necesitamos dejar de prometer que vamos a tener más y más. Miren, el campo que anunció ayer el presidente, cada vez que descubren algo lo presenta como el gran descubrimiento. De esto,
es el equivalente, digo, no van a ser los 500 millones de barriles que dice, porque eso no son ni siquiera reservas probadas, son estimadas que probablemente vamos a sacar 100, y Cantarelli era 38.000, y esto tiene 500 y probablemente vamos a sacarle 200. O sea, ahí está la cosa, se acabó la bonadera. Lo que vamos a encontrar es el campo más o menos, además son muy profundos, son más caros. Esto en particular tiene mucho gas, no tiene tanto petróleo. Así es. Y en el caso de renovables es un poco lo mismo. Explotamos primero los lugares que tienen más viento y más sol. O sea, obviamente nos fuimos al istmo de Tehuantepec, a Tamaulipas, porque el viento sopla todo el tiempo. Pero ya que se acaban estos sitios, empieza a haber sitios donde hay menos viento continuo, o donde el sol tenemos muchísimo, sí, pero está muy lejos. Si lo podemos ver en el desierto de Sonora, pero necesitamos crear líneas de alta tensión que cuestan muchísimo, que es uno de los problemas que tiene CFE, ¿no? Con las renovables. No hay muchas otras cosas. O sea, repito, sí sirve la ingenuidad humana, sí sirve el ingenio, el desarrollo tecnológico, pero en una óptica de disminuir los consumos de energía. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, había alguien levantado la mano, pero podemos tal vez parar la grabación en este momento y dejar, si no tiene inconveniente, doctor Luca Ferrari, pues si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, si tiene disponibilidad.